Bueno, hola a todos. En esta ocasión vamos a hacer el análisis final de lo que ha sido la participación de la selección peruana femenina sub-20 en el Sudamericano jugado en Argentina. 4 partidos jugados, 3 derrotas, un empate. Terminan por cerrar esta participación. Ya hemos analizado cada uno de los partidos, tenemos datos acá. Hoy vamos a hacer ya empezar a sacar conclusiones finales de lo que ha sido el juego de este equipo. Vamos a comparar muchos datos, cosas que nos van a ayudar a comprender qué fue lo que pasó o cómo se comportó este equipo, ¿no? Así que vamos a empezar rápidamente. Tenemos una lista acá de temas que vamos a tocar. Principalmente vamos a dar dos cosas: perspectiva ofensiva y perspectiva defensiva, que fueron, digamos, los dos handicaps más grandes que estuvo este equipo, ¿no? En la parte ofensiva vamos a dar pues lo que se lo puso como variante en el juego táctico, segundas pelotas, transporte y versus el fútbol tradicional, ¿no? Que es un poco el fútbol que tenía este equipo, que tiene que ver mucho con sus capacidades técnicas de la jugada, ¿no? También vamos a hablar de eso, los diferentes momentos en que se utilizó estos dos tipos de juego, qué fue lo que pasó, cómo evolucionó, etcétera. Vamos a dar inevitablemente el medio campo en recuperación, porque al tener una perspectiva ofensiva muy débil, el juego terminó recargándose en el medio campo, ¿no? Y lo mismo pasa con la zona de la perspectiva defensiva. Al tener una perspectiva defensiva muy pasiva, el juego pues terminó condenado a no solamente que se quede en zona defensiva, sino sobre todo que no pase la zona del medio campo, y por lo tanto terminaba recargándose acá en el medio campo, ¿no? Por eso hemos puesto perspectiva ofensiva y defensiva, porque los dos temas se encuentran aquí en el medio campo. Vamos a ir viendo todo lo que la información que nos ha ido saliendo en los 4 partidos, ¿no? Como dije anteriormente, a nivel técnico también es un tema que tenemos que tocar, porque tiene que ver mucho. Nivel técnico es sinónimo de errores, ¿no? Sobre todo si hablamos pues de un equipo que defiende, un equipo que mantiene una perspectiva defensiva. Inevitablemente hay que hablar de esto, ¿no? Hay que aceptarlo ya como errores, ¿no? Son errores que se te van a venir, son errores que te va a tocar vivir. Así que eso también es otra de las cosas que este equipo ha tenido que, digamos, vivir o convivir con eso, ¿no? Era algo inevitable. Después, como dije, en perspectiva defensiva, la clásica, el clásico conflicto, ¿no? Entre esperar o el dilema entre esperar o atacar. Un equipo que espera pues está condenado a generarse acciones de orden defensivo que normalmente no deberían pasar a media cancha, si eliminas prácticamente tus contragolpes o tu juego en recuperación en zona ofensiva, ¿no? Y eso hace que no solamente el juego se detenga en medio campo, sino que también que te ataquen más. Ya esto es una cuestión de base. Mientras que si tú atacas la jugada, pues cambias toda la dinámica del partido, te vuelves un equipo ofensivo, un equipo que puede hacer daño, un equipo que puede respirar, porque ya no, el juego no se juega en su zona. Entonces esto vamos a verlo mucho que pasó, sobre todo en el primer partido ante Brasil, ¿no? Lo pudimos ver. Vamos a hablar de los tipos de acciones que se crean, que tienen relación con la parte defensiva en el medio campo, como he dicho, qué fue lo que pasó, por qué esta zona también terminó recargándose, lo vamos a ir viendo. Y también el parado defensivo, que tiene también que ver con todo esto, ¿no? Es como la parte que se complementa bien a estos efectos ya que tenía el equipo. Vamos a ver que un parado defensivo muy retrasado o muy pasivo termina pues por prácticamente condenar a este equipo a simplemente perder el partido o a ser atacado todo el tiempo, ¿no? Así que vamos a empezar. Vamos a hacer primero un análisis de los 4 partidos jugados, un análisis rápido nada más, un resumen, qué fue lo que pasó en cada partido, y vamos a después pasar a analizar los datos. A ver, primer partido ante Brasil. Acá las conclusiones que salieron fue que habíamos de alguna manera criticado la aparición de estas acciones que están acá en el medio campo. Son demasiadas acciones en el medio campo, y de alguna manera la habíamos justificado, o se había justificado a causa del rival, ¿no? Está jugando ante un rival muy superior, es normal que la mayoría de acciones se hayan producido en el medio campo, que no haya podido pasar el medio campo porque es un rival superior, entonces lo arrinconó en su cancha, es normal. Es normal que haya producido tan poco juego ofensivo porque estaba jugando a un rival superior, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto estaba matizado, ¿no? Es normal que haya producido tantas acciones en zona defensiva porque el rival de Brasil lo había atacado, lo había arrinconado, es normal. Entonces, de alguna manera, todo esto, la performance del equipo pues estaba disimulada, ¿no? Pero ya nosotros habíamos visto algunos errores, algunos comportamientos que no eran adecuados, que era sobre todo la parte defensiva, ¿no? La pasividad en defensa,
era lo que ya nos daba un indicio de que había sido más que todo la pasividad del propio equipo lo que había sido la responsable de generarse estas acciones en el medio campo y no necesariamente el trabajo del rival. Recordemos que acá Brasil le mete 2 goles, los 2 primeros goles no fueron producto realmente de su juego, no fueron producto de acciones de fútbol, sino fueron producto de condicionamiento táctico, es decir, lleva el juego a zona ofensiva y algún error estas jugadoras van a hacer, algún penal va a haber, algo va a pasar, ya estas son probabilidades. Brasil llevó el juego a zona de Perú, el juego se concentró en zona defensiva y medio campo, y justamente pues llegó el error de la defensora y en una jugada muerta y el penal, lo cual estos son simplemente nociones de base de juego táctico, ¿no? Y fue por esa razón pues por la que Brasil pudo abrir marcado. Entonces esto ya se vio acá, lamentablemente como digo, a causa de que el rival era Brasil, de alguna manera todas estas cosas quedaron disimuladas, matizadas, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera conclusión del partido. El segundo partido contra Chile, un rival mucho más accesible, encima que el rival Chile le cedió el juego a Perú, la iniciativa, le dejó jugar, le dejó proponer. Lo que esperábamos pues era que estas acciones que habíamos visto acá, 49 acciones en el medio campo, sean disminuidas o al menos a la mitad, ¿no? Ya que como habíamos dicho, no pasó el medio campo, o la mayoría de acciones se desarrollaron en el medio campo porque el rival no le dejó salir. Bueno, Chile le dejó salir, pero a nuestra gran sorpresa vemos pues que acá aparecieron 88 acciones en el medio campo, en fase de recuperación, ¿no? Y esto es lo que nos llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué aparecen tanto las acciones en el medio campo si jugó ante un rival inferior a Brasil? No era Chile, no es Brasil, ¿no? Encima le dejó jugar, los primeros 70 minutos del partido le dejó jugar, porque seguramente la estrategia de Chile fue que Perú se desequilibre y ahí le voy a meter los goles fácilmente, ¿no? No necesitamos hacer esfuerzo. Porque Chile conocía a este equipo, ya habían jugado amistosos anteriores, ¿no? Entonces, nos sorprende pues que ante un rival que le dejó jugar y que no es Brasil, un rival que es, digamos, más accesible, se produjeran estas acciones en el medio campo, ¿no? En vez de disminuir a la mitad, 20, ¿no? Se doblaron, duplicaron las acciones en el medio campo. Entonces cuando fuimos a ver de qué tipo de acciones había en el medio campo, ahí encontramos la respuesta, ¿no? Eran acciones ofensivas. La mayoría de las acciones en el medio campo que produjo en el partido de Chile eran acciones ofensivas, lo cual ya confirmaba pues lo que ya habíamos visto en el primer partido. Aquí dijimos que el equipo no había podido pasar la media cancha, no había atacado mucho, ¿por qué? Porque estaba jugando ante Brasil, un rival que era muy superior. No, acá encontramos la respuesta. Sea cual sea el rival, este equipo no tenía poder ofensivo. Acá lo vemos, muy poco, incluso quizás menos que ante Brasil. Y que lo demuestra pues el mismo juego creado ante Chile que ante Brasil. Y sobre todo las acciones que aparecen acá en el medio campo, ¿no? El juego ofensivo era tan débil que no tenía la capacidad de poder llegar a la zona ofensiva. Entonces quedó confirmado, este es el partido donde se ve la verdadera cara de este equipo. Fue el partido en donde el equipo, digamos, pudo demostrar todo el potencial que tenía, ¿no? El rival le ayudó porque le dejó proponer y eso pues hizo que nos dio la mejor, digamos, la real situación de este equipo, ¿no? Es el partido ante Chile, es el mejor, digamos, momento de Perú, ¿no? Donde se puede ver la real capacidad. Pero los últimos 20 minutos Chile lo atacó y volvió pues a simplemente demostrar lo que ya se sabía, ¿no? La debilidad en zona defensiva, ¿no? 19 acciones que lo vamos a ver después de qué manera se crearon. Entonces así el partido quedó empatado 0-0. Aquí ya confirmamos pues, ¿no? Que este equipo no tenía grandes problemas en la parte ofensiva, en la perspectiva ofensiva, sea porque no se trabajó otras variantes, sea porque las variantes ofensivas que habían trabajado no funcionaron, vamos a hablar de eso. Acá ante Brasil se propuso juego táctico de segundas pelotas, ante Chile prácticamente desapareció. El juego táctico que se propuso como variante ofensiva fue decayendo, ¿no? Cada vez se propuso menos, aparece ante Paraguay, pero ya con menos convicción, ¿no? Es decir, ya por cumplir. Quizás esto pasa cuando los jugadores normalmente no creen en este tipo de juego,
prefieren depender de un fútbol más tradicional, de sus capacidades de construcción, etcétera, pero este equipo ya lo hemos sabido del comienzo que tenía pues dificultades en el nivel técnico, así que eso dificultaba la construcción de otras variantes ofensivas, ¿no? Por eso que se opta normalmente por el trabajo táctico, que empezó bien ante el primer tiempo, ante Brasil fue bien hecho, pero después de eso fue decayendo, ¿no? Lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando en el análisis más adelante. Así que, como dije, ¿no? Ante Chile se confirmó pues la falta de perspectiva ofensiva y también de alguna manera se volvió a tocar el tema defensivo que nos demostraba que incluso aunque no lo ataquen, este equipo puede demostrar que también le puede crear acciones en zona defensiva, ¿no? No necesariamente se crean acciones defensivas a causa de su propia pasividad, sino también hay fragilidad defensiva, ¿no? De no manejar bien los conceptos que vamos a ver sobre todo acá ante Uruguay, vamos a hablar de eso después, conceptos de base de cómo defender, ¿no? Después llega el partido contra Paraguay, primeros 15 minutos excelentes de un fútbol muy ofensivo que no lo había mostrado hasta ahora, pero desde ahí, a partir de ahí se acaba ya la participación, digamos, del equipo peruano. Lo que se ve después del minuto 15 ya no volvió a aparecer Perú, ¿no? Hasta aquí jugó su torneo, hasta el minuto 15, y después ya el resto ya era más de lo que ya conocíamos, ¿no? Y no volvió nunca más a aparecer este juego que ya había hecho ante Paraguay o ante Chile o ante Brasil, ¿no? Aquí digamos que de alguna manera se termina la participación del equipo. 15 minutos de juego muy ofensivo, respeto a las nociones de base de juego táctico, es decir, utilizar la construcción para crear esa recuperación en zona ofensiva y terminar las jugadas, sobre todo, esto fue lo que hizo. Los primeros 5-10 minutos se crea 3 tiros al arco, 3 acciones ofensivas con tiros al arco, mucho de la recuperación, algo que no había hecho en ninguno de estos dos partidos, ¿no? Acá tuvo la posibilidad, pero no pudo, demostró mucha pobreza ofensiva. Y aquí ante Paraguay demuestra que sí, solamente no a causa del talento, sino a causa del respeto a las nociones de base, que son, como dije, ¿no? Utilizar la construcción para crearse desequilibrio y aprovechar en recuperación en zona ofensiva y a partir de ahí empieza a crear acciones y bueno, así se crean 3 acciones, 2 de estos tiros van al arco, los únicos 2 tiros al arco de este partido y más los 2 tiros al arco que hay acá ante Chile son los únicos 4 tiros al arco que hizo este equipo en todo el torneo, ¿no? Recordemos que no marcó ni un solo gol, eso vamos a hablar cuando hablemos de zona ofensiva, ¿no? Así que los 15 minutos muy bien, pero después de eso el dominio total de Paraguay, el primer tiempo lo dejó muy mal este equipo, el segundo tiempo el equipo empezó decaído y en los primeros 5 minutos le mete el primer gol y ahí le cede el juego a Perú. Perú intenta reaccionar con qué, bueno, con lo que ya sabíamos, pues con esta pobreza ofensiva, esta débil propuesta ofensiva, que lo más que le hace es, no tiene poder esto para hacer daño, y más que todo le crea desequilibrio y fue justamente así donde llega el segundo gol paraguayo, ¿no? Eh, Era lo que justamente había estado buscando Chile, ¿no? Que Perú ataque para que se desequilibre solo y nunca llegó, lamentablemente, ¿no? Nunca llegó para ellos. En cambio aquí sí llegó ante Paraguay y Paraguay fue ahí donde le metió el gol, un gol en una situación creo 2 contra 1, 3 contra 1, le mete el 2-0 y después ya el 3-0 simplemente es más de lo mismo, ¿no? Pero aquí hasta el minuto 15 digamos fue lo que pudimos ver el juego peruano, el resto ya eran acciones digamos sin valor porque Paraguay le cedió el juego, ¿no? Incluso uno de los tiros al arco uno de los 4 tiros al arco que fue al arco fue hecho en tiempo de prolongación, cuando ya Paraguay prácticamente ni presionaba ni marcaba, ¿no? Entonces Perú ahí donde aparece uno de los 4 tiros al arco, que realmente es un dato vacío, ¿no? Pero tenemos que anotarlo como estadística. Y así hay mucha estadística vacía acá, ¿no? Como lo mismo aparece en muchos juegos ofensivos. Sí, ¿por qué? Porque el rival se dio la pelota, ¿no? El rival se dio la pelota, no hubo, pues, digamos, esto no es el resultado de la verdad capacidad del equipo, ¿no? Sino es el resultado de lo que el adversario le dejó hacer, ¿no? Por eso digo, hay muchas estadísticas vacías acá, no hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Con respecto a las estadísticas. Y así llega al partido con Uruguay, perdón, ya digamos ya estaba eliminado el torneo y creo que se cambia más de medio equipo, la arquera se lesiona, la arquera titular,
y no había ya más comportamiento, ¿no? Dos cosas solamente que podemos decir, no muchas cosas para analizar, ¿no? Más que esto, ¿no? 232 acciones, muchas acciones en este partido, acciones de orden destructivo, vemos que están sobre todo en el medio campo, y lo que sí quedó algo muy negativo fue esto, ¿no? El juego defensivo, como dijimos, 46 acciones en el partido. No es normal, pues, ¿no? Un partido normalmente tiene máximo de 10 acciones, 5 o 10 acciones por partido. Acciones en zona defensiva, acá hay 46. Entonces, esto ya nos dice, pues, ¿no? Que realmente algo se ha estado haciendo muy mal. Y es así como lo termina el torneo, ¿no? Lo termina mal, no deja una buena imagen justamente por esto, ¿no? Porque si era un partido al menos para demostrar la parte defensiva y se cambiaron las jugadoras, no puede haber tanta diferencia, ya que no estamos hablando acá de talento, sino esto es de comprensión del juego, ¿no? Y hubieron muchos errores de comprensión del juego, de cómo jugar en zona defensiva, ¿no? Todas esas cosas vamos a ir abriéndolas cuando hablemos de la parte defensiva. Así que de esta manera, pues, es el resumen de los 4 partidos jugados. Vamos a pasar ahora a analizar los datos ofensivamente. Acá tengo el total de las acciones ofensivas, tanto de la construcción como de la recuperación. Vemos pues que, como ya hemos estado resumiendo, lo que se remarca de esto es que lo que más abunda, lo que más sale a la luz son este tipo de acciones, ¿no? La en morado. A ver, hay que explicar un poco acá la escala. Para nosotros poder darle, digamos, poder medir el potencial de un equipo, tenemos que atribuirle valores a cada tipo de acción, ¿no? Esta acción vale 1 punto, esta acción vale 2 puntos, esta acción vale 3 puntos y así, ¿no? Entonces, las acciones que valen 10 puntos, de acá está la escala, son las acciones en azul, que son las acciones que se terminan en tiro al arco, ¿no? Que son las acciones que valen más, las acciones adecuadas, ¿no? Que todo el equipo debería aspirar. Y estos son tiros al arco, pero que van afuera, y así, ¿no? Cada acción tiene un valor. Bueno, si vemos según la escala, las acciones que más produce este equipo son las acciones que valen 1 punto, o las acciones que valen 3 puntos, que están acá, estas. Es decir, eso es principalmente pues lo que ha venido produciendo este equipo, ¿no? Ofensivamente. Y esto pasa ¿por qué? Pasa por una cuestión muy simple. Dijimos que ofensivamente el equipo había propuesto dos cosas, ¿no? Aquí. Dos variantes. Primero, juego táctico y después lo que quedó, que fue el fútbol tradicional que estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a hablar del juego táctico y después hablaremos también de esto, ¿no? Vamos a hablar de eso. Juego táctico, a ver. El juego táctico, como dije, ¿no? Empezó ante Brasil, pero después se perdió, lo vemos acá, ¿no? Disminuye a 1 en zona ofensiva. Y es decir, se empezó bien los primeros 45 minutos, pero a partir de ahí ya no fue el mismo trabajo. Se hizo con menos convicción y cuando uno deja de hacer este trabajo, porque el juego táctico ya no pone convicción, realmente el juego pierde mucho valor, ¿no? Porque eso se necesita mucho de realmente creer en este tipo de juego para poder hacerlo funcionar. Entonces, vemos pues que ante Chile desapareció prácticamente, volvió a reaparecer ante Paraguay, pero como digo, ya la convicción no era la misma, se hacía más que todo por cumplir, y lo vemos en los despejes, ¿no? Despejes mal hechos por la arquera. De estos, yo tengo los datos acá, a ver, del juego táctico que tenemos acá, por ejemplo, de las 6 acciones que llegaron a zona ofensiva, solamente una fue despeje del arquero y 5 fueron de pelota parada. O sea, los seis que vemos acá, eh, las 6 acciones que vemos acá son 5 de pelota parada y una solo es del despeje de la arquera que llega acá, ¿no? Entonces, ¿y cuántas segundas pelotas se crearon? Cero. No hubo ninguna segunda pelota creada. Eran acciones que se terminaban por otra cuestión, sea pivoteo, la acción continuó, etcétera, pero no eran segundas pelotas. No se crearon segundas pelotas, ¿no? Pero lo vemos ante Chile tampoco. Cero acciones. Ante Paraguay 3 y ante Uruguay 0, ¿no? Entonces, esto pues nos demuestra que el juego de segundas pelotas realmente no funcionó, ¿no? En zona ofensiva. El lugar donde encontramos las segundas pelotas es sobre todo en el medio campo. Aquí, en fase de construcción, vemos pues la aparición de 31 acciones de segunda pelota, 31 lances de la arquera, lo mismo ante Chile y así ante Paraguay y Uruguay, ¿no? 31 acciones de segundas pelotas. El juego de segundas pelotas entonces se quedó en el medio campo.
¿no? Algunos entrenadores pueden decir, no, no se quedó, nosotros planificamos que el juego sea en el medio campo, el juego de segunda pelota. Bueno, entonces para eso tenía que haber un parado muy diferente y el parado fue muy equivocado. Si tú quieres lanzar el juego de segunda pelota en el medio campo, tiene que haber la forma como se paran las jugadas, tiene que ser con postura más defensiva, tiene que acumular más personas detrás de la jugada, ¿no? Que vayan a buscar rebote, pero en este caso las jugadoras iban buscando el pivoteo hacia adelante, ¿no? Y eso lo único que hacía era descuidar mucho más la parte defensiva y entonces como ya sabemos que este equipo ya tenía fragilidad para defender, ¿no? Y pasividad, eso lo único que hacía era garantizarte los contragolpes del adversario. Así que este trabajo fue mal hecho, si es que se quiso hacer, o si que se quiere decir que no, que se planificó hacerlo en el medio campo. No, no se planificó hacerlo en el campo, y si se planificó hacerlo, se hizo mal el trabajo, ¿no? Lo que normalmente se hace con este tipo de trabajo es querer mandar el juego táctico a zona ofensiva, hasta acá, y aquí crear las recuperaciones, y en recuperación hacer daño. Esa normalmente es el trabajo normal que se hace a partir del juego táctico, ¿no? No se hace a partir del medio campo. Y si se le hace, tienes que tener un buen sistema defensivo, ¿no? Y acá justamente era el hándicap de este equipo, ¿no? Así que el juego de segundas pelotas, tanto transporte como segunda pelota, pues prácticamente eliminado, ¿no? De las 31 acciones en el medio campo, de las 31 acciones, de todas formas, las 31 acciones que se hicieron en el medio campo, solamente se logró crear una segunda pelota, ante Chile 4 y el resto ante 4, 4 ante Paraguay y Uruguay. Entonces, una segunda pelota, lograr quedar con 31 lances, pues no sé, está confirmado el metro que estamos diciendo, ¿no? Simplemente el trabajo, realmente no hay nada que analizar, simplemente el trabajo está mal hecho y punto, no hay más, no hay otra explicación, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de la zona ofensiva. Decíamos pues que las acciones, entonces como acá ya hemos visto pues, ¿no? que el juego táctico no funcionó y era digamos una de las variantes del equipo, ¿no? Juego táctico, segunda pelota de transporte, los transportes que hacía Toma y Conza, también tenían un error de que no se asociaban, estaban muy aisladas, entonces sí se hacían para crear desequilibrio, algunas veces se ganaron creo que un par de corners o fouls o pelotas paradas, saques laterales, pero no se hizo mucho daño, entonces también perdió su potencial, y esto fue porque no se asociaron bien sus compañeras, no le crearon espacios, etcétera, no tantas cosas que hay que hacer cuando uno hace transporte para desequilibrar, o sea, usa el transporte como juego táctico, ¿no? No necesariamente para hacer daño, sino para desequilibrar, crearse falta, etcétera. Tampoco funcionó adecuadamente, funcionó quizás el primer tiempo ante Brasil, pero como dije después, fue decayendo, ¿no? Y al tener eliminada pues estos dos estados variantes tácticas, lo único que le quedó fue su fútbol, su propio fútbol, ¿no? Y vamos a ver pues ahí las deficiencias en el nivel técnico, ¿no? Que estamos diciendo, que lo vemos justamente acá, ¿no? Las acciones que más produce este equipo, al ya tener prácticamente neutralizado su juego, eliminado su juego táctico, que eran sus dos variantes ofensivas principales, no le quedó otra más que proponer a partir de su propio fútbol, sus propias capacidades técnicas, y es ahí donde vemos pues que las principales acciones que crea este equipo son acciones de muy poca calidad, ¿no? Acciones de muy poca elaboración, acciones muy pobres. Esto pues era digamos, una de las consecuencias inevitables, que esto se sabía desde antes de empezar el torneo, ¿no? O sea, es una evaluación esto es muy fácil de ver. Acá simplemente tenemos los datos generales de los partidos, lo cual nos permite ya concluir categóricamente nada más. Pero esto se sabía, esto lo puede ver cualquiera mirando un solo partido, ¿no? Mirando 10-15 minutos del partido, se ve que tiene este defecto, ¿no? Las habilidades técnicas de las jugadoras no eran, digamos, las adecuadas como para garantizar un fútbol mucho más fuerte, mucho más ofensivo, mucho más dañino, ¿no? Y lo máximo que creaban eran este tipo de acciones débiles, como dije, ¿no? Que valen un punto, o dos o tres, eso era lo máximo que podía crear, ¿no? Entre todos estos partidos, el punto más alto o el punto donde más se puso en práctica la parte ofensiva fue el partido ante Chile, ¿no?
como dijimos, Chile le cedió el juego y le permitió a Perú poder demostrar su capacidad, y eso, digamos, es lo que vemos acá, ¿no? Quizás hay acciones mucho más uniformes, ¿no? En los diferentes tipos de acciones, ¿no? Acciones con más forma, acciones ofensivas incompletas, acciones eh, completadas, solo que el tiro va afuera, ¿no? Y vemos pues que esto de forma general es lo que la característica principal que ya se sabía, como digo, ¿no? De este equipo. La poca capacidad técnica de las jugadoras hacía pues que no sea suficiente el poder ofensivo que tenía para poder afrontar, ¿no? Para poder hacer daño a los rivales. Así que esto también ya, como dije, se sabía, ¿no? Por esta razón, tú al tener este tipo de conclusiones, esto se sabe antes de jugar el torneo, ¿no es cierto? Tenías pues que haber perfeccionado más tu juego táctico, ¿no? El juego táctico fue mal hecho, no funcionó, y al no funcionar pues que el equipo quedó a la merced simplemente de su nivel técnico, ¿no? Entonces ahí creo que sería esta pues la primera crítica a hacer. El trabajo táctico no fue bien hecho y al no funcionar las jugadoras del equipo quedó desprotegido, ¿no? Desprotegido porque se vio forzado a eh, intentar jugar un partido pero sin tener las condiciones, sin tener los argumentos, ¿no? Y digo esto simplemente porque no quiero decir que, o no quiero especular diciendo que no hubo un trabajo ofensivo. No, no hubo trabajo ofensivo realmente, ¿no? Las jugadoras estuvieron a su suerte, a lo que ellas podían hacer. Algunas cuatro, digamos, unas cuatro o cinco ideas de juego táctico que sí se vieron, lo vamos a ir viendo más adelante, pero no había nada elaborado. Vayamos directamente acá a ver qué tipo de acciones estamos hablando, ¿no? Acá tenemos de forma general las acciones que han creado. A ver, vemos pues que la mayoría son pelotas paradas, corners, acciones individuales, transportes, pelotas paradas, y después hay pelotazo. A ver, por acá hay mucho pelotazo, pelotazo en profundidad, pelotazo en profundidad, pelota parada, transporte, pelota parada, corner, tiro libre, ¿no? Centro al área. Jugadas individuales, jugadas aisladas, jugadas que no tienen ninguna elaboración. Entonces, esto es pues la característica principal, ¿no? Esto ya se sabía, ¿no? Se ve, eran todas actividades, no había asociación, no hay nada, no hay ni un triángulo, no hay una combinación, no sé, ¿no? No hay. Entonces, por eso decimos, ¿no? Acá quizás el entrenador pueda decir, no, es que los jugadores eran demasiado amateurs y no tenían el nivel profesional, no se podía construir algo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Juego táctico. Bueno, tu juego táctico no funcionó, pues acá está. No funcionó. No funcionó ni en zona ofensiva ni en el medio campo. En el medio campo es peor, ¿no? Acá simplemente te desenmascara más, ¿no? Tú dices que no era su objetivo llegar a zona ofensiva. No, nuestro objetivo no era llegar al juego táctico a zona ofensiva, sino era jugar en el medio campo. Bueno, en el medio campo tampoco funcionó, pues, y fue peor, porque hay 31 acciones que solamente se creó una sola segunda pelota. Tenía que haberse creado de 31, mínimo, tenía que quedarse la mitad, mínimo. Pero uno, o sea, esto pues confirmó que simplemente el trabajo táctico de segunda pelota fue mal hecho, ¿no? Mal hecho. Así que vamos a ir ya viendo más adelante las acciones, vamos a seguir explicando más acciones ofensivas. Acá, por ejemplo, estas son las acciones, como dije, de la recuperación y de la construcción. Vamos a hablar vamos a separarlas, vamos a hablar de construcción y de recuperación separadamente. Vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que este equipo produce en recuperación y qué es lo que produce en construcción. Acá vamos a hablar de la construcción en zona ofensiva. Vemos pues que acá en construcción se remarcan estas acciones, las que ya dijimos, ¿no? Las acciones más pobres que hay. Y esta, ¿no? Ante Paraguay. Pero si no, el resto de partidos, este es el tipo de acción que más se remarca, ¿no? Son las acciones más pobres que puede producir un equipo. Claro, como dije, acá está el juego táctico, no te funciona, bueno, el equipo de algo tiene que jugar y es tratar de utilizar sus propias capacidades, y ahí había muchas deficiencias técnicas. Es normal que estas acciones terminen mal, pero como dije, no había alguna otra variante ofensiva, algún trabajo planificado,
Y esto, otra cosa más que me permite concluir de esta manera es que hubieron tantas ocasiones, sobre todo el partido ante Chile, donde el equipo tenía la posibilidad de poder crear juego ofensivo, pero tomaban las decisiones equivocadas, sea porque el entrenador les pidió mantener la perspectiva defensiva, lo cual entiendo, estaba bien, porque no había que desequilibrarse, porque era justamente lo que quería Chile, o simplemente que las jugadoras nunca supieron realmente que habían creado o estaban frente a una situación de desequilibrio. Es decir, la jugadora ante Chile vemos muchas situaciones donde tiene la oportunidad de pasar al ataque, pero prefiere irse para atrás. O prefiere hacer el pase equivocado. Y termina perdiendo la pelota, ¿no? Esto se vio mucho ante Chile. Errores de este tipo. Esto es comprensión de juego. Entonces aquí nos da pues el indicio de que realmente este equipo no pudo progresar ofensivamente porque quizás no hubo una buena explicación del juego ofensivo. Y lo confirma ante Paraguay, ¿no? En donde, digamos, tiene los primeros 15 minutos una, una producción de juego ofensivo donde demuestra pues que de alguna manera sí sabía jugar, ¿no? El juego táctico al menos, ¿no? De poder, como digo, utilizar la construcción para producir recuperación y a partir de ahí terminar las jugadas, lo hace ante Paraguay, ¿no? Entonces, vemos pues que lo máximo que pudo producir aquí fue, digamos, estas 4 o 5 nociones de juego táctico que eran pues parte de las variantes de ofensivas que podía tener un equipo. Pero esto es fútbol táctico, ¿no? Esto no tiene nada que ver con las capacidades. ¿Por qué no se hizo esto ante Chile? Como digo, quizás no quisieron desequilibrarse porque Chile necesitaba eso para que justamente haga sus goles, ¿no? Entonces, por esa razón se ve que aquí ante Chile se cometen muchos errores de este punto, y ante Paraguay pues nos demuestran que sí sabían realmente qué hacer, pero que nunca más lo volvieron a hacer. O sea, realmente muchas contradicciones, ¿no? En este equipo, ¿no? Acá ante Chile demuestran pues que de repente no. Por eso que esto es lo que nos permite concluir que de repente el equipo nunca tuvo una comprensión adecuada de la situación de desequilibrio. Ante Chile creó muchas situaciones de desequilibrio, no las supo aprovechar, prefirió jugar para atrás. Está la excusa de que así habían planteado el partido, ser defensivos ante todo. Pero ante Paraguay, los 10-15 minutos lo empiezan excelente, manteniendo una perspectiva ofensiva adecuada, pero nunca más lo volvieron a hacer. Cuando un equipo sabe cómo hacer daño, pues lo tiene que volver a encontrar. Ni siquiera buscarlo, lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque sabe cómo crearse. ¿Cómo puede ser posible que haya hecho tanto daño los primeros 10-15 minutos, pero nunca más lo volvió a hacer? La única conclusión es que quizás nunca estuvieron al corriente de que habían creado tanto juego ofensivo, ¿no? Porque si tú estás al corriente de esto, no te puedes demoralizar tanto, como pasó en el primer tiempo ante Paraguay, ¿no? Y lo mismo ante Chile. Si sabías que tenías esta comprensión, teniendo las oportunidades que yo hice el análisis de partido, recuerdo muchas ocasiones de desequilibrio desperdiciadas, muchas, sacrificadas por la perspectiva defensiva que se mantuvo, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones pues son las que ya aquí quedan desveladas, ¿no? Cada vez que el equipo intenta proponer con su propio fútbol, esto es lo que produce, ¿no? Acciones de muy poco calibre. Ya una vez que el juego táctico está eliminado, se queda a la merced de sus deficiencias técnicas, ¿no? Entonces, esta sería una de las principales conclusiones que saldría de la fase de la construcción, ¿no? En construcción, este equipo produce estas acciones, las peores acciones, las acciones más pobres, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en recuperación. Acá tengo en recuperación, vemos algo muy diferente, ¿no? Mientras que en construcción las acciones que más se crean son estas de acá, en recuperación las acciones que más se crean son estas, las que valen un poquito más, ¿no? Valen 3 puntos. ¿Por qué? Porque en construcción
se crean más acciones de este tipo que vemos acá en morado, y en recuperación se crean más que todo este tipo de acciones acá. La respuesta es muy simple, ¿no? Es que en construcción, como digo, necesitas de la capacidad ofensiva, la capacidad de creación, la capacidad de construcción. Entonces, esto es más difícil. Entonces acá el equipo tiene que construir, y como tiene falencias técnicas, la acción pues se termina al comienzo o les cuesta más. Acá es más difícil. Mientras que en recuperación, esto es táctica, juego táctico, razonamiento táctico. Mientras que en recuperación es más fácil porque tú no necesitas crear, sino la situación y la dinámica del partido te presentan las situaciones en las cuales prácticamente hasta te obligan a jugar. Estas acciones que están acá, muchas de ellas las vamos a ir viendo, son pelotazos en profundidad, son pases romperlíneas. No porque el equipo se haya creado estas situaciones, sino porque la situación se presenta. Inevitablemente aparecen este tipo de situaciones en fase de recuperación. Es por esa razón que la mayoría de equipos se ataca sobre todo en recuperación, ¿no? Esto nuevamente son nociones de base de juego táctico, ¿no? Era inevitable que aparezcan, y acá lo dicen claramente las acciones, ¿no? ¿Qué tipo de acciones proponen en construcción y qué tipo de acciones salen en recuperación? Acá vemos la gran diferencia, ¿no? Después el resto más de lo mismo, ¿no? Más pobreza ofensiva. Las únicas cuatro tiros al arco que aparecen justamente en fase de recuperación, no aparecen en construcción, ¿no? En construcción no hay ningún tiro al arco, todos tiros afuera, ¿no? Los únicos dos, estos son tiros que van afuera. Los únicos cuatro tiros al arco que hay son en fase de recuperación, ¿no? Esta es pues la mejor fase para la mayoría de equipos, ¿no? Los equipos tácticos principalmente solamente juegan en fase de recuperación, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que se veía mucho con este entrenador chileno que dirigió a Cristal, como se llama, Mario Salas. Él pues prácticamente jugaba en prácticamente solamente esta fase, ¿no? Despreciaba la construcción porque él lo dijo varias veces. La posesión significa vulnerabilidad, ¿no? O sea, lo veía las cosas al revés, ¿no? Mientras que para cualquiera se sabe pues que el fútbol, la posesión es todo, ¿no? Pero para este tipo de juego, la posesión es vulnerabilidad. Entonces, ellos juegan pues en fase de recuperación, ¿no? Acá pasa lo mismo, lo dicen los números, ¿no? Que en fase de recuperación es donde más se ha tenido la posibilidad, ¿no? Estas acciones son obligaciones de proponer el juego ofensivo, mientras que en construcción no hay obligación. Acá tú tienes que construirte la acción, te tienes que construir la posibilidad, la situación. Entonces es más difícil, pues. Entonces es normal que las acciones se terminen temprano. Las acciones que tenemos acá son acciones muy básicas, muy primarias, ¿no? Estas son las grandes diferencias que tiene este equipo, ¿no? Donde demuestran pues la verdadera capacidad de este equipo, ¿no? Así que esta sería pues de forma general el análisis de la perspectiva ofensiva, tanto en construcción como en recuperación. Hemos visto que se mantiene la misma tendencia, ¿no? Poca capacidad ofensiva, y los tipos de acción nos demuestran pues simplemente realmente lo que es capaz de crear este equipo, ¿no? Tanto en construcción como en recuperación. Ya hemos visto los tipos de acciones que crea este equipo. En fase ofensiva solamente son pelotas paradas, pelotas jugadas aisladas, corners, ¿no? O pelotazos, no hay más que eso, ¿no? En el medio campo hemos visto que para dar las acciones tácticas hemos dicho que fue decreciendo, ya después se hizo con menos convicción prácticamente por cumplir. El primer tiempo de Brasil solamente, digamos, podemos tomarlo como bueno, el resto ya es más acciones sin convicción, ¿no? Como hemos visto, las segundas pelotas, solamente muy pocas segundas pelotas se crearon, incluso en el medio campo, ¿no? En todos los partidos, lo cual tampoco es algo normal, ¿no? Acá ya también hemos visto lo que son las acciones de recuperación, ¿no? Que la vamos a ir ver en detalle más adelante cuando hablemos de la medio campo, ¿no? Vamos a volver a este tablero después para explicar un poco las acciones en el medio campo. Bueno, vamos a pasar entonces a... Estas siguen siendo acá, por ejemplo, ¿no? Es lo que decía, estos son los tipos de acciones que se crean en zona ofensiva, pero en recuperación. Vemos pues, hay muchas situaciones de desequilibrio, mucho pase romper, lo que dije, ¿no?
la situación se te presenta porque estás en recuperación y es normal, estás forzado a atacar de alguna manera, ¿no? Lógicamente que muchos de estos pases pues no terminaron adecuadamente, ¿no? Pero ya la situación se creó y vemos pues menos situaciones que en construcción, ¿no? Esa es la gran diferencia. Acá hay las posibilidades se crean gracias a la recuperación. Mucho pelotazo en profundidad, muchas situaciones de desequilibrio, mucho pase rompelines, mucho, por todos lados, ¿no? Entonces, esta pues es la gran diferencia con respecto a las acciones que se crean en construcción, ¿no? Y ahora vamos a hablar de medio campo, ya pasando al tema de por qué este equipo, como dijimos, creaba tantas acciones en el medio campo acá, ¿no? Vamos a hablar de perspectiva ofensiva y de perspectiva defensiva, ¿no? Habíamos dicho al partido ante Brasil que este equipo había creado muchas acciones en el medio campo porque el rival no le dejaba salir, pero no era normal que se creen tantas acciones en el medio campo, ¿no? En el partido ante Chile habíamos visto que este equipo había creado demasiadas acciones en el medio campo y vimos que era a causa de que no tenía una perspectiva ofensiva adecuada, a causa del nivel técnico del equipo y a causa de que la variante táctica no funcionaba, entonces eso le obligaba a jugar con sus propias capacidades y eso demostraba simplemente incapacidad, la cual se veía reflejada en las acciones del medio campo porque no podían llegar lejos, la acción se quedaba en el medio campo, ¿no? Eso fue descubierto acá en el partido de Chile. Vamos a ir a ver qué cosa es exactamente, qué tipo de acciones son y qué fue lo que pasó. Estamos acá en las acciones en el medio campo. Estas son los totales de las acciones que tenemos, ¿no? Vemos ya de entrada vemos algo muy particular, ¿no? Es la aparición impresionante de acciones ofensivas, ¿no? O de intención ofensiva. En el medio campo puedes en recuperación, normalmente recuperas, deberían haber acciones defensivas, ¿no es cierto? Como estas de acá, que son acciones de destrucción. Pero vemos un gran número, sobre todo el partido ante Chile, lo dijimos, de acciones ofensivas. Esto no es normal, pues. Normal que aparezcan tantas acciones ofensivas en el medio campo, ¿no? Por más que el rival haya subido las líneas hasta el medio campo y el juego se haya desarrollado ahí, mucho peor, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Mucho peor porque puedes romper la línea con un pelotazo detrás de todo el mundo y llevas el juego a zona ofensiva, ¿no? La acción se termina allá. Pero vemos pues esto, ¿no? Que nos llama mucho la atención. Como dije, en el partido de Chile fue donde más se vio la incapacidad o la dificultad que tiene, ¿no? La deficiencia que tiene este equipo para poder construir ese juego ofensivo, ¿no? 45 acciones de las acciones más pobres y 26 acciones que valen 3 puntos, digamos, ¿no? Las dos siguen siendo acciones muy débiles para poder hacer daño, ¿no? Pero esto fue la característica principal, ¿no? Esto fue lo que ya íbamos viendo acá ante Brasil, ¿no? Pero lo atribuimos a que el rival no le había dejado salir, digamos que era algo normal. Pero ante Chile pues quedó confirmado, ¿no? Que no era el rival, sino era la propia incapacidad del equipo de poder crear más juego ofensivo, sea porque las variantes tácticas no funcionaron del todo, y lo segundo y lo más grave es que no había otra variante ofensiva trabajada. No había, ¿no? Lo hemos visto en los tipos de acciones que hemos visto, sobre todo en construcción aquí. No hay nada preparado, ni una jugada preparada, no hay. Todos son jugadas aisladas, pelotazos o pelotas paradas, corners, tiro libre. No hay nada trabajado. Entonces esto es lo que, como digo, ¿no? Termina pues por dejar al equipo a su suerte y a ver lo que podían crear, ¿no? Bueno, lo que podían crear fue esto, lo vimos acá en el medio campo. Vayamos al detalle. Acá tenemos las acciones ya separadas según su origen. Acá acordemos que son el total de las acciones. Y estas son las acciones ya según su origen, ¿no? Una por una. Bueno, vemos acá las acciones defensivas. Acá tenemos las acciones defensivas acciones defensivas, y estas son las acciones ofensivas, ¿no? En el medio campo. Lo que vemos, lo principal que podemos remarcar acá es lo que hemos dicho, ¿no? El número impresionante de acciones defensivas que deberían terminarse en zona ofensiva, pero que se quedan en el medio campo, ¿no? Lo vemos acá, hay 18 más 9, son 10, 28, 38, 46, 50,
52 acciones de acá, ¿no? 8 más 14, 15, 30, 33, 40 y 33, 46, ¿no? 46 acciones que prácticamente se quedan en el medio campo, ¿no? Estas acciones que vemos acá, que son de orden defensivo, deberían pues, el objetivo ideal de estas acciones es que terminen acá, en zona ofensiva. Y acá la vamos a ver, ¿no? Veamos cuántas acciones defensivas lograron llegar a zona ofensiva. Acá vemos, el partido ante Brasil, apenas 6 acciones. El partido ante Chile, 2, 4, 6 acciones. Mientras que vemos la diferencia en el partido ante Paraguay, vemos que hay un poquito más, ¿no? Incluso hay una acción que también se termina por tiro al arco. Entonces, vemos pues que una gran diferencia entre las actitudes, los comportamientos, ¿no? Aquí ya habíamos denunciado esto, ¿no? Que había mucha pasividad y que era inevitable o prácticamente imposible que las acciones defensivas se terminen en zona ofensiva porque el equipo era muy pasivo, o sea, era imposible que lleguen a zona ofensiva y acá está la prueba, ¿no? Muy poquitas acciones llegaron a zona ofensiva. Entonces, si vamos al mismo cuadro, vemos pues que la mayoría de acciones se quedaron acá, ¿no? Las pocas acciones que produjeron se quedaron acá. Acá están todas las acciones quedadas, ¿no? 1, 3, 5, 3, 2, 2, se quedaron en... o sea, estas son las acciones que debieron llegar a zona ofensiva y se quedaron en el medio campo, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Acá es donde sobre todo se ve el defecto, ¿no? Estas acciones que están acá debieron llegar a zona ofensiva, ¿no? Quizás lo único que podemos tolerar acá son las acciones destructivas que están acá, pero estas acciones que están acá son del mismo valor que estas. No debieron quedarse acá. Pero si se quedan acá, es pues por lo que dijimos, ¿no? Falta de un nivel técnico y falta de un trabajo ofensivo que no había. Más allá del trabajo táctico que no funcionó, después no había nada más, ¿no? Entonces, esta fue la principal dificultad, lo que hizo que el equipo, el juego se quede en el medio campo, y esto pues inevitablemente termina por afectar a la zona defensiva, ¿no? Que está acá. Es normal pues que aparezcan todos estos números acá si el equipo no mantiene una buena perspectiva ofensiva, ¿no? Es como una salida. Si no hay esa salida, las acciones inevitablemente se van a estancar acá, en el medio campo, ¿no? Y esto fue lo que pasó. No tiene perspectiva ofensiva adecuada, sea porque no hay trabajo, sea porque la variante ofensiva no ha funcionado, el juego se va a estancar acá, en el medio campo. ¿Por qué las acciones no llegan a la zona ofensiva? Porque no hay pues trabajo preparado, no hay tampoco capacidad técnica para poder hacer que el juego llegue hasta acá, la zona ofensiva, ¿no? Entonces es normal que la zona que más sufra sea la zona del medio campo, ¿no? Que es la que está acá. La zona del medio campo se crean muchas acciones de orden, como dije, de orden ofensivo, y inevitablemente al recargarse esta zona, pues también se recarga la zona de defensa. Eso es normal. Entonces esto es un poco, digamos, el fenómeno al cual estuvo sometido este equipo, ¿no? La falta de perspectiva ofensiva, como hemos dicho al comienzo, crea pues una gran dificultad, ¿no? La falta de perspectiva ofensiva, que es la salida del equipo, termina pues por congestionar esto, ¿no? La parte defensiva. Y aquí te quedas expuesto a lo que es los errores que van a aparecer inevitablemente a causa del nivel técnico, ¿no? O sea, esto es algo normal, algo ya inevitable que se sabía, ¿no? Entonces todas las acciones que estamos viendo son pues acciones que no debieron quedarse acá, ¿no? Zona del medio campo. Las acciones debieron llegar a zona de zona ofensiva, ¿no? Como vemos ante Paraguay, por ejemplo, un poquito más se pudo hacer, ¿no? Esto es mucho mejor. Y lo vemos también que en el medio campo ante Paraguay vemos que igual hay también la misma producción, porque también se produjeron muchas acciones, ¿no? Se produjeron muchas acciones, ¿no? 3 acciones, estas son del mismo valor como hemos dicho de este tipo, ¿no? Quizás
es normal, pues no van a aparecer estas acciones porque el equipo propuso, como dijimos, ¿no? Paraguay le cedió el juego, de mal que no aparezcan estas, sino aparezcan estas, ¿no? Y son las que más se remarquen, ¿no? Es normal. Pero acá no, pues acá el equipo tenía la posibilidad y crea ambas, ¿no? Entonces, es este pues el principal error, ¿no? Entonces lo ideal, para cerrar este punto, es que las acciones ofensivas pues se terminen en zona, las acciones defensivas se terminen en zona ofensiva, ¿no? Al momento que vemos la aparición de esto, es donde los jugadores tenemos que decirle, pues, explicarle los errores que están haciendo y evitar que estas acciones pues se queden acá. No solamente por una cuestión de gustos, de juego, de estilos, ¿no? De no crear, de ser más ofensivo, no, sino sobre todo para proteger la zona de defensa. Si los jugadores se detienen a jugar acá y las acciones se detienen acá, la que va a sufrir la defensa. ¿No? Es una cosa lógica, ¿no? Entonces, es a esto que sirven pues las estadísticas, ¿no? Acá tenemos los datos exactos de todo el partido, de todos los partidos, y eso ya te permite sacar conclusiones claras, ¿no? Ya con esta información, si cometes un error, ya pues ya no hay nada más que hablar, ¿no? Ya esto es por otra cosa, no es por cuestión de capacidad, ¿no? Bueno, acá tenemos las acciones que hay en el medio campo, no es muy pertinente porque como digo, ¿no? Más intención ofensiva, vemos mucha intención ofensiva, pelotas en profundidad. El único triángulo que aparece acá bien, está en recuperación y en el medio campo, ¿no? Esta es la única cosa trabajada, podemos decir, que creo que incluso ni siquiera le salió simplemente por la misma dinámica del partido, ¿no? No hay realmente un trabajo eh, planificado como variante ofensiva, no hay. El resto más de lo mismo, ¿no? Como dije, mucha acción ofensiva en medio campo, ¿no? En recuperación, esto no es normal. Pasemos para cerrar ya, a hablar de la parte defensiva, el último punto, ¿no? Habíamos dicho que estaba de alguna manera entrelazado, ¿no? El punto de la perspectiva defensiva con la perspectiva ofensiva, sí, pues la perspectiva defensiva es la que va a terminar pagando todo el error de todo el trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Ya sabemos que el nivel técnico significa errores, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, no tienes que exponer a tu equipo, ¿no? A jugar tan abajo o a defender tanto, ¿no? Pero vemos pues que acá inevitablemente el equipo tuvo que pasarse mucho tiempo defendiendo, ¿no? El primer partido lo vimos ante Brasil, como dijimos, no criticamos esto porque sabíamos pues que no era adecuado, ¿no? Que se creen tantas acciones en defensa y habíamos atribuido de que había una pasividad en la marca, ¿no? Pero de todas formas, si corregía la pasividad en la marca, las acciones, al no haber perspectiva ofensiva, no haber variantes ofensivas trabajadas, eran pues prácticamente, como decir, en vano, ¿no? Entonces, estos fueron los dos principales handicaps de este equipo, ¿no? La perspectiva ofensiva termina por afectar a el juego en defensa. Después ante Chile pasa algo muy particular, vemos que hay menos acciones que ante Brasil, sí, pero vamos acá al detalle. Acá tengo del primer tiempo y el segundo tiempo. El primer tiempo, como dije, Chile le cedió el juego a Perú y eso hizo que las acciones pues aparezcan realmente mínimas, ¿no? Lo adecuado. Pero de pronto el segundo tiempo aumentaron, se duplicaron. ¿Por qué? Porque Chile apretó, pues los últimos 20 minutos recién adoptó la postura que adoptó Paraguay y apabulló a Perú los últimos 20 minutos, ¿no? Pero lamentablemente no pudo marcar el gol. Este partido debió haberlo ganado Chile y no lo ganó porque creo yo que debió haber propuesto más, ¿no? Pero no le salió su planteamiento. Así que vemos pues que esto nos confirmó lo que también sabíamos ya, ¿no? Que a este equipo había una fragilidad defensiva, ¿no? La fragilidad defensiva lo atacaba si se iba a crear inevitablemente el juego en defensa, ¿no? Bastaba con apretar para poder crear, para que el equipo se cree estas acciones, ¿no? Para que el juego sea llevado a zona defensiva. Y esto era una de las cosas que había que eliminar a todo precio, pues, ¿no? No tienes perspectiva ofensiva, ok, no importa, ¿no? Pero defensivamente tienes que hacer, defensivamente creo que no se pueden cometer errores, ¿no? Quizás en ofensiva te puedes permitir, pero ya en zona defensiva no, ¿no? Estos significan probabilidades. Y fue lo que pasó ante Brasil, ¿no? Los dos goles de Brasil llegan por errores defensivos, llegan porque el juego se desarrolla en zona defensiva. No llega porque Brasil es superior o lo estaba dominando por
le mete el gol por el juego creado, combinaciones. No, no. Los dos goles llegan por táctica. Llevemos el juego a zona ofensiva y algún error se ha, y así fue. Así fue. Llega el penal y este error entre la arquera y la defensa. Creo que la defensa pifia en el respeje, no sé, no recuerdo bien. Y se crea el error. Y simplemente estaba la jugada presente, ocupando la zona. O sea, todo esto es juego táctico, esto no es fútbol, ¿no? Esto es simplemente predisposiciones tácticas. La jugada obedeció y le salió, ¿no? Gracias a eso pudo ganar el partido, ¿no? Entonces, lo mismo ante Chile, ¿no? El equipo propone, el juego es llevado, se arrincona en zona defensiva y se produce esto, ¿no? Y eso se ve mapeado acá, ¿no? 17 acciones. Parece que fue menos, no, pero se demostró el mismo comportamiento, ¿no? Aquí lo podemos ver en segundo tiempo. Después vemos ante Uruguay, el primer tiempo 25 acciones en el primer tiempo, ¿no? 3-0 creo que termina el primer tiempo, y esto es lo que normalmente nos pone en duda, ¿no? Que si realmente hubo una buena comprensión, una comprensión adecuada, hubo un trabajo defensivo, ya ofensivamente sabíamos, ya hemos visto que no había mucho trabajo, ya defensivamente el último partido simplemente dejó muy mal al técnico, ¿no? Vemos acá 38 en total de 49 acciones en zona defensiva, ¿no? Acciones de construcción que vemos acá, esto no debería existir, ¿no? Pero se permitieron incluso hacer esto. Esto pasa pues cuando hay una muy mala comprensión del juego, ¿no? El hecho de querer hacer esto es darle posibilidades al adversario, de que ellos puedan ser ofensivos, de que ellos puedan ganar, ¿no? Entonces esto normalmente no debería existir, pero vemos pues que se permitieron en muchos partidos hacerlo, ¿no? Así que de forma general esto es lo que cierra nuestro análisis. Vamos a hacer, para cerrar, vamos a hacer una conclusión rápida. Bueno, ya hemos dicho, el problema principal del equipo pues se encontró en zona ofensiva, es decir, el problema principal fue arriba. Lo que se trabajó, lo poco que se trabajó, que era el juego táctico de segundas pelotas y transportes, lamentablemente perdió su potencial, sea porque las jugadoras no estuvieron convencidas, sea porque ejecutaron mal el juego táctico, no se hizo bien, entonces el equipo prácticamente quedó a la merced de sus propias capacidades, que sabíamos ya que tenían deficiencias técnicas, entonces era normal que la mayoría de acciones que iba a crear este equipo sean acciones de muy pobre calibre, y eso pues las condenaba a que el juego se estanque y no pueda salir, se detenga, se interrumpa al comienzo de la acción, normalmente de medio campo, en zona defensiva, que era donde iniciaba su juego, y esto pues inevitablemente terminó por hacer que el juego se desarrolle sobre todo en zona defensiva y en el medio campo, ¿no? Esto significaba pues más posibilidades para cualquier adversario, el hecho de que el juego se desarrolle en zona defensiva. Así que de forma general, esta sería la conclusión. Este es un equipo que todavía no ha podido demostrar un potencial. ¿Qué es lo que se hubiera podido hacer mucho mejor? Muchísimas cosas se hubieran podido hacer mejor, sobre todo el trabajo táctico, ¿no? Esto es cuestión de práctica, esto no es cuestión de desarrollo de talento, sino es cuestión de práctica nada más. Lo mismo para las nociones de base del juego táctico, tanto ofensivamente como defensivamente. Esto es una cuestión de comprensión y no es una cuestión de talento, ¿no? Nuevamente, o sea, algo de talento no se puede adquirir, pero la comprensión sí, y esto se hace analizando un poco mejor los juegos de cada partido, ¿no? Así que esto sería todo de forma general. Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye.